Bienvenidos, bienvenidas a Iluminada la Entrevista. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. En este domingo quiero compartir con ustedes un conversatorio muy especial para mí, porque es un profesional, funcionario público, pero sobre todo un gran profesional con el que contamos en el Cibao, ahora Santo Domingo, desde hace muchos años. Y quiero, antes que todo, decir que esta entrevista estaba pautada antes de él asumir un nuevo rol. Nos acompaña un buen amigo de este programa. Él es un técnico profesional, entró a este gobierno como viceministro administrativo y financiero y ahora pues le han dado la oportunidad de ser el ministro administrativo de la presidencia. En este caso, bueno, como interino, pero vamos a darle bastante seguimiento a su desarrollo. Una forma muy especial de darle la bienvenida a nuestro amigo Igor Rodríguez. Buenas noches y bienvenido. Gracias, Iluminada. Agradecido de tu invitación y cómodo con tu presencia y con tu programa. Igor Rodríguez es un profesional que durante muchos años se destacó en su natal Puerto Plata. Puerto Plata que le sigue, que le quiere. Puerto Plata que ahora tiene un embajador sumamente preocupado de que llegue allí pues todo lo que debe de llegar y un poquito más. Yo estoy consciente, desde antes de llegar a ser ministro, ahora ministro administrativo a nivel interino, pues Igor ha representado muy bien como funcionario a Puerto Plata y se ha preocupado, ¿verdad?, porque también reciba lo que merece y un poquito más. Pero siempre lo vimos en la parte profesional. Podemos mencionar para la empresa Brugal, son mis amigos también, muchos años de éxito allí como técnico profesional. Pues mira, Iluminada, claro está, agradecido de todos esos años, 25 años, de hecho sigo bajo licencia. Sí, Sigue siendo parte. Sigo siendo parte de esa familia que me formó profesionalmente o donde me formé profesionalmente, que crecí en ella, formé mi ambiente de amigos, buenos amigos con historias de 25 años, ya te imaginas. De hecho, mi familia, mis dos hijas, nacieron yo siendo parte de esa compañía y son parte para ellas también de su vida, de su mundo y de su entorno. Llegué a Brugal a hacer la pasantía de la universidad. No. Sabes que la universidad, tú tienes que cumplir con una cantidad de horas cuando te vas a graduar, y llegué a Brugal para hacer esas horas. ¿Con cuántos años, mi querido Igor? Entre usted y yo nadie lo va a saber. 25 años. Con 25 añitos años. llegó Tenía a Brugal. 24 años, pero digamos que vamos a redondearlo en 25, porque ya estaba próximo a eso. Hice las horas ahí, me pasé el tiempo de pasantía, y de 300 horas que debió ser la cantidad de horas que debía haber hecho, me pasé 25 años. Todo una experiencia. Y es una familia. De hecho, aún se convirtiera en una multinacional, el trato, la forma de hacer las cosas dentro de la empresa es como si tú estuvieras tratando con familia. Y sigue siendo así a pesar de estos años en el que he estado pasivo en la empresa, pues ha sido así. Yo me siento muy afortunado de haber llegado ahí, aunque bajo esas condiciones en principio, pero que me dieron la oportunidad de formarme. La universidad te forma académicamente. Luego que hice mi pregrado, seguí con 3 maestrías que la hice en la misma universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, todas dentro de mi ambiente profesional en Brugal. De hecho, debo decirte que las razones por las que iba de tema en tema
era precisamente porque en la medida que pasaban los años y me iba moviendo de función, de responsabilidad, mi deseo era profundizar mis conocimientos en el área en la que yo me estaba desenvolviendo. Cuando llegué como profesional de la ingeniería de sistemas y cómputos, y esa fue la razón por la que ingresé a hacer las horas de la universidad para poder graduarme. Lo que hice fue que hice maestría en ingeniería del software. Sí. Y luego me mueven de posición años después a una posición administrativa, hice una maestría en administración. Y luego me mueven en el tiempo a funciones de logística, hice una maestría en logística. Intentaba dar lo mejor de mí. Y el sacrificio era enorme porque estamos hablando de posgrados en una universidad que tiene el mayor nivel educativo en la República Dominicana, mi universidad, que es como yo la considero, después de tantos años en las aulas. Bueno, pues fue toda una experiencia. Eso, de alguna manera, 25 años después, sirve y en esta oportunidad ha servido para poder ofrecer lo mejor de mí al servicio público. Ha sido digamos, una contribución del sacrificio en el tiempo, en el que muchas cosas han intervenido y que 25 años después podemos decir que nos hemos preparado en el tiempo para aportarle a la comunidad con nuestro granito de arena y ponerlo todo a la disposición. Iluminada en estos últimos 3 años y medio, luego de que el ministro Paliza una vez fuera anunciado como ministro administrativo de la presidencia y me invitara a ser parte de su equipo, venir hasta acá. Yo debo decirte, nunca estuvo en mis planes venir a Santo Domingo, nunca lo estuvo. ¿Salir de Puerto Plata? No, nunca lo estuvo. Claro, salí para prepararme académicamente, pero no, nunca pensé que esa iba a ser la decisión final, porque vivo en el pueblo donde todos quieren vacacionar. Ay, Es sí, hasta apacible, yo. con sus bellas playas, su malecón, las montañas, Sí. el trato de todos los ciudadanos en Puerto Plata, que es afable, cálido, cariñoso. Mi familia está ahí, todo. Tengo, solo de parte de mi madre son 10 tíos y de mi padre son 7, o sea, tengo un ejército de tíos. Y bueno, y una familia enorme que viene como consecuencia de esa familia tan grande, y tú siempre piensas, y sobre todo cuando pasan los años, tú sientes que no vas a salir de tu pueblo, pero el ministro Paliza me invita a participar. Yo he sido un revolucionario desde el vientre de mi madre lo ha sido siempre, mi padre también, mi entorno familiar, especialmente el materno, lo ha sido. Y aunque hemos participado de la política, siempre en mi caso respetando el hecho de que como un empleado privado de una firma que respeta eso, manteniendo la distancia y cuidando y protegiendo los límites, pero me permitió desarrollar mi actividad política, un derecho de libertad que yo siempre lo aprecié y lo valoré y agradezco. Pero no me imaginé el tener que venir hasta Santo Domingo y desde aquí asumir una responsabilidad que luego que la asumimos vimos el tamaño, tanto el ministro Paliza como un servidor vimos realmente la dimensión de la responsabilidad que es tener estas funciones, pero lo hemos hecho con el mayor del amor posible que le podemos imprimir. Y puedo hablar por él, porque como viceministro administrativo y financiero de la presidencia y él como ministro, te puedo decir con toda propiedad que el ministro Paliza es un hombre absolutamente íntegro, sí, un funcionario público que prestigia a cualquier gobierno, en este caso al gobierno del presidente Luis Abinader, que ha tomado en este momento la decisión de, justamente por esa formación, ese respeto y esa elegancia al momento de ejercer la función pública, decidió dejar esa función tan importante en un gobierno para dedicarse al trabajo de garantizarnos a todos de manera colectiva de que podamos continuar en el poder haciendo el trabajo político desde un escenario diferente, con un sacrificio enorme, pero que él ha querido hacerlo
en nombre de todos, con un gran equipo que le acompaña y todos, digamos, haciendo causa común con lo que él hace. Y nosotros entonces, por la definición o decisión del presidente Luis Abinader, asumir este compromiso. Nada de eso, debo decirte que nunca estuvo ¿No estuvo en los planes de Igor? No, nunca. Yo sí, siempre he creído, Iluminada, que el trabajo y las cosas bien hechas tienen una Un respuesta resultado, sí. en el camino. Sí. ¿Cuál Dios te va iluminando tu senda? Y el tiempo, y el tiempo. Luego la experiencia que consigues, el ambiente en el que estás y los ojos que te miran. Y eso, en un momento determinado, tiene tanto el que actúa mal como el que actúa bien, un día recoge los frutos de sus acciones. Y bueno, yo agradezco la oportunidad. Sinceramente la agradezco, reconociendo que sobre todas las cosas es una gran responsabilidad. Sí. Y yo me siento muy comprometido con el gobierno del presidente Luis Abinader, me siento comprometido con la suerte de los dominicanos. Siento que en 3 años y medio soy un ser humano distinto desde el punto de vista de la sensibilidad. Me siento así. Siento ser una mejor versión de lo que era antes de llegar al gobierno, porque aunque he estado vinculado con el ambiente político durante toda mi vida, en mi provincia, Puerto Plata, de hecho en Puerto Plata soy el presidente provincial del PRM, lo fui en el PRD, que fue nuestra antigua casa, y antes de eso he sido todo lo que hay que ser en un partido político, he sido hasta mensajero, delegado y todo lo que se puede ser. Pegó sus afiches. Todo con avena, tú recuerdas que se mezclaba el agua y con todo lo que se podía utilizar en ese momento. Lo he hecho, digamos, todo lo bueno. He hecho todo lo bueno por brindarle amor a mi institución y por también hacerlo hacia las personas. Pero salir de mi pueblo e irme al resto del país, mirar otras comunidades con unas necesidades diferentes, con un ambiente diferente, con una expectativa diferente, te hace un ser humano distinto. Podríamos decir que quizás ha sido lo más sacrificado a nivel personal, a un ciudadano que ama su provincia, que ha trabajado en ella por más de 25 años, pero también lo más satisfactorio a nivel profesional. Poder, pues, disfrutar de ayudar, de llevar soluciones, ya no solo a Puerto Plata, sino a todo el país. A cualquier lugar. Y esa es tu paga. Yo no me dedico a otra cosa, no hago negocio de ninguna naturaleza vinculado con el Estado, no me interesa absolutamente nada más que no sea mi servicio público. Es mi forma de ser, no hay nada alrededor de mí que no sea solamente la intención de servir, y sé que esto es un tiempo muy limitado, quiero aprovechar el tiempo, llegar a la mayor cantidad de personas, el eco del presidente, sus decisiones, asumirlas con pasión, porque son decisiones y acciones que impactan positivamente a la comunidad. Yo quiero estar ahí, yo quiero ver sus caras, yo quiero ver la paga iluminada, es la sonrisa de la gente, el abrazo fraterno de la gente, llegar a un lugar, llevar una solución, sentir que en vez de que esos recursos hayan tomado el camino de un bolsillo privado de uno o varias personas, sentir que hemos sacado esa corrupción del Estado y la hemos colocado en las manos y en las vías de las personas que lo necesitan. Esa sensación que te da de que lo que tú estás haciendo, esos recursos que tú estás invirtiendo en una comunidad o en un grupo de personas para que mejoren su calidad de vida, tú sentir que tú se lo estás arrancando a los bolsillos de la corrupción, esa es tu paga, o por lo menos esa es mi paga. Al presidente Luis Abinader tú le entregas en la comunidad más distante de este país, en sus manos, una nota escrita a mano de un ciudadano que tiene una situación, y al otro día amanece en el escritorio del funcionario que tiene que ver con ese tema, con una nota del presidente, indicando lo que se debe hacer en esa situación. Y estamos hablando entonces de un ciudadano comprometido. Por eso esa sensación para personas como yo, en mi caso,
que vengo del sector privado, digo que abandono un poco las comodidades de una vida ya un poco más establecida, de mi pueblo, eh, y en la medida que he ido entrando en este ambiente, lo que siento es que creo en todo lo que está pasando, me siento parte de eso, me siento comprometido con eso, y lo único que intento hacer es colaborar para que todo salga bien, y aunque yo no sepa tu nombre, aunque nunca vea tu cara, si algo hice y te benefició, yo con eso me siento ya. Como funcionario público, que es en realidad a lo que están llamados ustedes, ¿no? Servidores públicos a servir al colectivo, a la población. Igor, podemos decir que estos 25 años en el sector privado, donde pudo pasar por diferentes departamentos, es lo que ha avalado una gerencia, un comportamiento sumamente operativo, competitivo en la parte pública. Podemos decir que esos 25 años prepararon lo suficiente a Igor Rodríguez para ser 3 años un excelente viceministro y ahora pues un ministro administrativo de la presidencia interina. Pues mire, son muchos elementos. El primero de todos y el más importante fue mi casa. La formación, claro que sí. Es el más. Liselot, mi madre, Manolo, mi padre, pusieron todo lo que pudieron tener disponible para que tanto mis dos hermanos, que son menores que yo, y yo, tuviéramos lo que necesitáramos para ser personas de bien. Sí. Ellos se sacrificaron en todo el aspecto que te puedes imaginar. Todos podríamos, mis hermanos y yo, podemos decir que tenemos los padres que cualquiera quisiera tener. Y yo adoro a mis padres, que le pido a Dios que me deje verlo por muchos años. Y ellos a mí, porque así es la vida. Y que nosotros podamos disfrutar de su amor y de su cariño, que todavía, con la edad que tengo yo y la que tienen ellos, sigo bajo control, bajo la lupa de la pregunta, ¿llegaste bien? Y la supervisión del trabajo también. Te sentí que en el programa con Iluminada, te sentí que estabas congestionado, ¿qué pasó ahí? Eso es un padre y una madre. Ahí comienza todo. Luego, claro está, la formación académica, producto de ese sacrificio de ellos, pudimos, mis dos hermanos y yo, ir a una institución importante Claro. y formarnos académicamente. Y luego, claro está, tuve la oportunidad que me dio una empresa puertoplateña en mi propio pueblo, una multinacional conocida en más de 80 países en el mundo, con un criterio que muchos no se lo creen, porque el tipo de producto a mucha gente lo desasocia con el espíritu de la empresa y sus aportes que también debe hacer toda empresa a su comunidad como una responsabilidad social. Brugal siempre me dio esa oportunidad de irme formando profesionalmente. Claro está, venir al sector público tiene una dinámica completamente diferente en la parte operativa, pero lo que tú nunca abandonas es esa formación de la casa, esa formación académica y claro está esa experiencia que por 25 años tú has tenido la oportunidad en una empresa privada. Y las mejores prácticas tú las traes al sector público. Lo importante es que cuando tú llegues a tu casa y miras la cara de tus hijos, mira la cara de tu esposa, mira la cara de las personas que te acompañan, tú sientas que hiciste las cosas bien, frente a ellos, frente a la sociedad, que lo hiciste bien. Y que está en paz. El ir a dormir en paz, eso no tiene precio. Sin cargos de conciencia, sin ansiedad. Y para no tener esas cosas hay que esforzarse y saber la responsabilidad que se tiene desde la posición que usted tiene. Estamos conversando con Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia de manera interina, es un buen amigo de este programa y de esta servidora, y le hemos dado mucho seguimiento desde su función como viceministro administrativo y financiero. Y yo creo mucho en una parte escrita en la Biblia de que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Igor ha hecho un trabajo a la altura como viceministro y le han dado la oportunidad de estar ahora al frente
del Ministerio Administrativo de la Presidencia y queremos que usted conozca su cara y dé seguimiento a su accionar. Al regreso de la pausa vamos a hablar, ministro, de este gobierno. Vamos a hablar de algunas decisiones tomadas y vamos a hablar, bueno, de algunos acontecimientos. Y ya luego estaremos hablando de campaña, que también vamos a hablar de eso, porque usted tiene roles en Puerto Plata y Puerto Plata está muy pendiente a este 18 de febrero. Quédese con nosotros, esto es Iluminada la Entrevista a través de CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este programa llega gracias a... Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Iluminada la Entrevista. Y este domingo estoy muy bien acompañada del buen amigo Igor Rodríguez, ministro administrativo de la Presidencia a nivel interino. Y bueno, que ya hemos podido escuchar un poquito acerca de su experiencia, su trayectoria a nivel profesional y cómo creció en estos 25 años de vida profesional en su natal y querida Puerto Plata. Pero ahora vamos a entrar, Igor, en materia a nivel estatal, a nivel gubernamental. Ahora, en esta nueva posición como ministro administrativo de la Presidencia, pues le ha tocado, por ejemplo, la discusión de esta ley 124, la creación, ¿verdad?, de la dirección del DNI, ¿verdad? Tanto rechazo por parte de la población y de algunos partidos que luego de que sus representantes en la Cámara Alta y Baja votaran a favor de esta ley, pues ahora la rechazan. Ustedes, dentro del Poder Ejecutivo, ¿leyeron, estudiaron esta ley? ¿Conocían quizás estos artículos que son los que han causado mayor controversia? Mira, tengo por norma y costumbre no entrar en detalles de aquellas cosas que no son mi área y probablemente que no tengo todo el nivel del conocimiento por respeto y especialmente en un momento de una discusión en la que lo que se necesita es toda la orientación. Sin embargo, en sentido general, lo que te comento con relación a eso es que esto, que es se depositó ese proyecto de ley en el año 2021, o sea, estamos hablando de que la ley ya tenía prácticamente 3 años. Así es. En el Congreso y que corrió todo el procedimiento de las discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que todo el mundo opinó alrededor de ella, los que debían opinar Sí. alrededor de ella. Lo que llama la atención es que justo ahora, luego de la promulgación de la ley, precisamente los que debieron haber hecho las observaciones de la ley, los que debieron haber colocado el punto sobre la I, si lo tenían, que más que hacer lo que están haciendo ahora, lo que hicieron fue que votaron prácticamente a unanimidad, con la excepción de uno de los diputados de la bancada de la oposición. Entonces hoy al país se le quiera dar una intranquilidad a partir de una mala práctica al momento de representar a las comunidades, que es el trabajo que debe hacer un legislador. El presidente, el Poder Ejecutivo, deposita, promulga la ley casi 3 años después, y ante el escenario de que la sociedad dominicana de medios pueda tener la opinión, o cualquier organismo o persona con la debida validez social y de conocimiento, tenga una opinión al respecto o haya alguna novedad que sea de beneficio para la ley, de que finalmente es de beneficio para la sociedad. Pero el presidente es el primero que está de acuerdo en que eso se modifique hasta el punto en que todos se sientan que sus garantías las tiene esa ley como derecho constitucional que tienen todos los dominicanos. No es verdad que en la intención del presidente Luis Abinader existe la intención de violarle el derecho a un dominicano o a una dominicana. No existe. Si dentro de esa ley hay elementos de discusión que pueden servir para mejorarla, se mejora. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Protegernos a los dominicanos. ¿De qué? De los nuevos tiempos en la forma de hacer las cosas. Hoy hay una nueva forma de hacer terrorismo.
Hoy hay una nueva forma de abusar de la gente. Las instituciones financieras están mirando de cerca el tema de la ley porque son afectados ellos como institución y son afectados también los clientes de esa institución porque son vulnerados por los ataques que se dan de ataques cibernéticos que son propios de la época en la que estamos viviendo hoy, con una ley que existía, todo viciada, todo dañada de hace muchísimos años y que por norma, de acuerdo a lo que sucedió en la revisión de la Constitución de los años 2010, entonces tenía que darse este proceso que es el que estamos viviendo hoy. El presidente lo que ha querido es responderle legalmente al mandato que existe sobre la norma que existe. No ha querido nunca depositar alguna cosa que pueda dañar a un dominicano, a una dominicana. Eso no es el presidente Luis Abinader. Ministro, el presidente Luis Abinader utiliza mucho una frase, que en este gobierno rinden los chelitos. Y a mí me gustaría muchísimo poder compartir con la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sigue, pues a qué se refiere y cómo en este gobierno se construye más, se da más respuesta, hay mayor resultados con menos dinero. ¿Cómo es eso? Si cuando hablamos de una diferencia de años en cuanto a los gobiernos pasados, quizás pues en asunto construcción, por ejemplo, en el tema construcción, se han incrementado el precio de la materia prima y demás. Si hablamos en otros aspectos, quizás debería ser más costoso, ¿verdad?, dar respuesta a la sociedad ahora. Sin embargo, el presidente asegura, repite y repite que aquí rinden los chelitos en este gobierno. El presidente Luis Abinader, como sabes, es un hombre que se ha desarrollado en el sector privado. Sí, es un economista. Llegar al nivel que llegó el presidente Luis Abinader y su familia administrando sus propios negocios es en países como estos, eso es una hazaña. Son héroes porque lo que se ha vivido hasta este momento en esta democracia es un ambiente de poca competencia, en el que se imponen grupos mediáticos, se le interponen a esos grupos que han tenido por trayectoria de vida, por esfuerzo propio, un crecimiento que se ha mostrado ante la sociedad, un crecimiento sano de la economía. Y la familia Abinader viene de esa práctica, de ser personas que con lo poco hacen mucho, de tener una conciencia del uso del dinero, de tener una conciencia de lo que es la inversión. Vienen de esa formación, esa es su formación, el hacer mucho con poco. Eso es un criterio de un empresario que con dignidad, que con decoro, que con decencia ha podido elevar digamos, lo que representa. Él ha traído una práctica de hacer muchas cosas con pocos recursos económicos, por eso. Pero en el sector público, él ha dado un golpe que le ayuda aún más a que esa dinámica sea más fluida y que rindan más los chelitos, que es la palabra que él utiliza constantemente. Y es que él le ha sacado del bolsillo de un grupo de personas el dinero de la corrupción y lo ha colocado sobre la obra. Y eso te garantiza que tú puedas fluir mejor en la inversión pública, porque le estás quitando al sistema en general esos actos de corrupción que arrancaban la posibilidad de la sociedad, porque ahí se iban las escuelas que necesitábamos, ahí se iban los hospitales que necesitábamos, ahí se iban las extensiones de los hospitales que necesitábamos, ahí se iba la salud de la gente, la alimentación de la gente, se la llevaban en los bolsillos utilizando las malas prácticas de la corrupción. El presidente Luis Abinader, al actuar en contra de la corrupción, mover su gobierno hacia una práctica de transparencia, y si quieres un ejemplo, el portal de compras y contrataciones. Todo es público. El presidente el domingo pasado, el lunes pasado,
en San Francisco de Macorís, planteó lo de una plataforma que estará en cada una de las páginas de las instituciones del Estado, Así en el es. que tú puedes ir a chequear lo que está pasando con el Estado Dominicano. Porque él ha dicho, no hay nada que ocultar. Y puede que haya alguien con una agenda diferente a la del presidente. Somos seres humanos y Claro. vivimos en comunidad. Pero cuando el presidente Luis Abinader detecta una agenda diferente a la agenda de su gobierno, inmediatamente ese servidor público deja de ser servidor público y depende de la situación puede pasar a un estado distinto. Porque él no va a negociar en su gobierno el hecho de que la transparencia es su buque insignia. Sí. Y ese afán de la transparencia ha trasladado esos recursos de la corrupción y se lo ha colocado en el presupuesto del Estado para que él pueda entonces avanzar un poco más, hacer más con menos y arrancarle de los bolsillos de la corrupción los recursos para ponerlos disponibles para que el Estado pueda desarrollar las necesidades de la gente. Entonces yo creo que eso explica un poco por qué... ¿Por qué siempre se rinden los mete eso. chelitos? Como Claro. dice, se ha hecho muy popular. Sí, claro. claro. Estas palabras del Y presidente créame Luis que Abinader. yo lo vivo. Él es así. Por eso le pregunté a usted, porque si hay alguien que sabe, en realidad, cuál es el fondo de estas palabras utilizadas por el presidente en las diferentes actividades, es el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez. Nos vamos a una pausa. Al regreso, mi querido Igor, vamos a hablar del Partido Revolucionario Moderno y vamos a hablar de la campaña electoral. 2024 ya llegó, estamos a muy pocos días de las elecciones municipales y a unos meses de las elecciones congresuales y presidenciales. Entonces, ya la cosa se calienta a nivel partidario, a nivel electoral. Quédese con nosotros, que queda mucho más de Iluminada la Entrevista. Este programa llega gracias a... Amigos, gracias por continuar con nosotros en este conversatorio con el ministro administrativo de la presidencia, nuestro querido amigo Igor Rodríguez. Pero ahora no vamos a hablar con el ministro, ahora vamos a hablar con el líder del Partido Revolucionario Moderno en Puerto Plata, con el miembro del Partido Revolucionario Moderno y, bueno, fundador de este partido, viene del Partido Revolucionario Dominicano y precisamente, Igor, en esta semana, el Partido Revolucionario Moderno estuvo de aniversario, el 9º aniversario, pero eso fue ayer. Parece y ya tienen ustedes 9 años Parece que fue ayer. como institución política. Sí, parece que fue ayer. Yo recuerdo, Iluminada, al venir de una familia revolucionaria y haberme formado en el PRD para nosotros es la institución que nunca pensaste que ibas a tener que abandonar. Eso es de esas cosas que tú sientes, porque entonces el partido, la figura del doctor José Francisco Peña Gómez, esa mezcla de sentimientos es como para que tú pienses que nunca tú ibas a abandonar el símbolo de ser revolucionario Sí. en el sistema político de la República Dominicana. Y eso es una sensación de orgullo. Sin embargo, la historia que ya lo cuenta mejor, para la época que no se veía tan claro, nosotros teníamos una responsabilidad con el doctor José Francisco Peña Gómez y sus ideales y su legado en la sociedad. Y era el defender el sentimiento revolucionario y ponernos del lado del pueblo. Cuando mirabas hace 9 años el horizonte, veías una cuesta enorme. El hecho de tú tener que pensar que la mejor idea para poder salvar el sistema de la democracia de la República Dominicana era tener que abandonar el PRD, era una decisión difícil. Para mí y para todos los que tomaron esa decisión en ese momento. Porque si no habríamos hecho eso en ese momento, habríamos endosado el sistema democrático de la República Dominicana a un grupo que tenía secuestrada la democracia. Porque había absorbido el sistema de partido político y la representación
y tenía en jaque ese derecho de participación que deben tener todos dominicanos, tu derecho a elegir, a ser elegido de manera libre y democrática. Y cuando pensaba en la decisión que teníamos que tomar de hacer una tienda aparte para nosotros poder preservar el sistema de derecho y de democracia de la República Dominicana, fueron momentos incómodos. Te puedo decir que si en algún momento te puedo contar de momentos en el que no he dormido, ese ha sido esos momentos. Sin embargo, tomamos la decisión. Mucha gente tomó la decisión en este país de salir a salvar el pensamiento y la ideología de Peña Gómez, ponernos del lado del pueblo, hacer tienda aparte y salir a defender la democracia. Hacer parte del sistema una organización que permitieran que los que pensaban como nosotros pudieran depositar la confianza en esa institución política que fue el PRM. Que para las elecciones del 2016, con el hoy presidente, en esa época candidato presidencial, Luis Abinader, contábamos con alrededor del 15%. Era una cuesta enorme. En Puerto Plata, los aguerridos miembros del Partido Revolucionario Moderno tenían un candidato senatorial, que fue uno de 2 que salieron en el país, cuando debimos haber probablemente, de acuerdo a la simpatía que teníamos en el momento, pudimos haber llegado a 6, 7, quizá 8 senadores, pero una estructura partidaria que acababa de formarse para el 2016, recuerda que apenas habían pasado algunos meses, hoy se celebran 9 años, pero en ese momento apenas teníamos algunos meses, ya teníamos una estructura política, ya teníamos un candidato presidencial, fuimos a unas elecciones, se hizo un papel espectacular. Lo que el presidente en esa época, el candidato presidencial Luis Abinader hizo fue colocar en el trayecto del sol al Partido Revolucionario Moderno con su figura, poniéndolo todo sobre la mesa, él, su familia, sus seguidores, para que pudiéramos ponernos en las condiciones. Nos convertimos en ese momento, por esa decisión, en la primera opción de la oposición política para poder acceder al gobierno. Y 4 años después, en el peor de los momentos que se recuerda, fuimos a unas elecciones nuevamente con el candidato Luis Abinader y en primera vuelta electoral en medio de una pandemia, con los que gobernaban en ese momento, con ellos tomando decisiones para mantenernos nosotros encerrados en nuestras casas, tomando medidas solo para beneficiarse ellos, producto de la crisis que vivíamos en ese momento, y a nosotros limitarnos nuestras libertades de salir a defender, respetando las restricciones todo conocido, pero también sabemos que le pusieron el ingrediente adicional para amordazarnos. Y nosotros, con ese espíritu que tenemos en nuestros corazones revolucionarios, con esa imagen fresca del hombre que más ha querido la población desde el punto de vista político, José Francisco Peña Gómez, salimos a defender ese derecho democrático que tenemos de defender esa posibilidad de elegir y ser elegido. Y hoy tenemos un presidente de la República que muy pocos en ese momento pudieron imaginarse que pudo haber llegado a ser una representación real de esa ideología, de ese sentimiento, de ese pensamiento, de ese inmenso José Francisco Peña Gómez cuando decía primero la gente. Luis Abinader ha puesto en escena el ejercicio político y de poder que más acerca a la gente al Estado Dominicano, acercándose él a ellos, haciendo presencia con ellos y atendiendo sus necesidades, como lo que hizo Peña Gómez, dándole fortaleza a todos los que administran gobiernos locales, tienen responsabilidades sobre la gente, instituciones que velan por el buen vivir de la sociedad, iglesias, de cualquier denominación, acercarse a las instituciones, a la junta de vecinos, a las monjitas, estamos hablando de un presidente que ha llegado sobre las personas para traerle esas soluciones y ese mensaje de esperanza de que nosotros podemos hacer la cosa mejor. Lo que decidimos hace 9 años, hoy en balance puedo decir que fue doloroso, muy doloroso.
Me apena ver a mi antigua casa, el Partido Revolucionario Dominicano, sometido a la situación en la que está, pero fue una decisión correcta porque hoy pudimos defender el sistema democrático de la República Dominicana y le pudimos dar a este país un presidente que merece. Estamos en un proceso como sociedad de transición, como te comentaba, hacia una mejor República Dominicana, y en esas líneas de la historia estará escrito el gobierno del presidente Luis Abinader. Como líder provincial, sobre todo como miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, estos 9 años se han vivido muchas cosas, han podido crecer, han podido aprender. ¿Qué cambiaría del PRM o qué mejoraría Igor Rodríguez? Pues mire, yo solo agradeciéndole la expresión, pero yo soy un soldado de mi partido. Hay muchas personas que han hecho muchas cosas importantes, que yo las respeto y las cuido sobre todas las cosas. Yo he sido en este partido mensajero, chofer, delegado, asistente. He sido delegado en un colegio, delegado ante las juntas electorales, he sido presidente provincial de mi partido, y lo único que he intentado hacer es mantener sobre la marcha, en este caso que estamos siendo el partido oficialista, manteniendo en alto frente a la militancia de mi partido la gestión de gobierno, hacer que esa militancia se sienta comprometida con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, ser garantes como institución política sobre la que está montada la plataforma de la figura del presidente Luis Abinader, de que las cosas vayan bien, tener el comportamiento adecuado y hacer las cosas correctamente. Y en cuanto a lo electoral, mantener la fortaleza, la salud, la unidad, la institucionalidad del partido. Eso es importante y eso se logra respetando a los demás, respetando el derecho de los demás de la participación, y una vez todos tienen una responsabilidad, apoyando y caminando en la dirección del objetivo final que todos buscamos. Por ejemplo, en esta ocasión, todos los que están en las candidaturas municipales, nosotros los estamos apoyando fervientemente, haciendo todo lo que hay que hacer para que nosotros podamos contribuir con sus resultados, y pasará lo mismo para las elecciones de mayo. Y lo único que nosotros podríamos hacer diferente es, si tendríamos que volver atrás, es ponerle mucho más amor del que pudimos haberle puesto en un momento de nuestras vidas a las cosas que hacíamos, e incrementar la pasión por las cosas que nosotros hacemos, porque finalmente esto tiene sentido, y el sentido que tiene es el del beneficio de la gente. Cuando nosotros hablamos de las elecciones municipales, hablamos de la antesala de lo que podría ser pues la unión de los partidos de oposición. Ellos, como Alianza Rescate RD, pues han pactado, ¿verdad?, que bueno, a quien mejor le vaya en las municipales, pues podría apoyar al que quede en tercer lugar. Eso no nos ha quedado muy claro, porque ellos mismos incluso han puesto a correr un rumor de que podría pasar el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, a apoyar a Leonel Fernández, no en una posible segunda vuelta, sino en una primera vuelta, ¿verdad?, en las elecciones de mayo. ¿Cómo visualizan ustedes como partido, o cómo están ustedes viendo el desarrollo de esta Alianza Rescate RD, de estos 3 partidos mayoritarios y otros, ¿verdad?, otros partidos que casi nunca se mencionan, pero que están ahí? Ellos están bien reunidos entre ellos, son similares, se parecen, piensan igual, tienen las mismas prácticas y las mismas costumbres, se comportan frente a la sociedad de la misma forma, y el pueblo ya lo sabe. Se pueden unir hoy si quisieran hacerlo, se pueden unir mañana si quisieran hacerlo, y el resultado va a ser el mismo desde el punto de vista de cómo el pueblo los ve. Lo importante aquí es que nosotros políticamente estamos haciendo
todo lo necesario para mantenernos del lado de la gente, que finalmente son los que deciden lo que quieren para su futuro. En las elecciones municipales, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, ha dicho insistentemente que nosotros podríamos alcanzar el 70% de todas las posiciones a nivel de municipal y de distritos municipales. En Puerto Plata yo aspiro a estar por encima de ese promedio que el presidente está planteando, y habría que esperar para hablar de las presidenciales y de la representación de diputados y senadores para luego del 18 de febrero, porque si lo miramos hoy, la situación para la oposición política será mucho peor a partir del 18 de febrero. Hoy el PRM cuenta, 9 años después, con el 49.5% de posicionamiento en la preferencia de los electores. 49.5% como partido. El siguiente, el que le sigue, está por debajo del 14%. Y no me interesa mencionarlo porque eso es un tema de la oposición. Pero en la preferencia o en la intención del voto hacia el candidato presidencial ya definido, que es Luis Abinader, hoy, antes de las elecciones del 18 de febrero, que no son necesariamente sus elecciones. Las elecciones del presidente Luis Abinader para su reelección son en mayo. Sí. Y hoy el presidente Luis Abinader tiene en promedio un 55% de la intención del voto. Cuando tú llevas eso a neto y le sumas luego del 18 el resultado que van a tener tanto nuestros candidatos como los candidatos de la oposición, y cuando comience oficialmente su campaña política, entonces tú tienes que saber que en nuestra próxima entrevista estaremos hablando de un resultado que considerablemente va a superar el número que te estoy comentando. Así que ellos están bien unificados ahí, ellos son lo mismo, así lo ve la población, así lo percibe la población, y aunque ningún enemigo tú lo puedes subestimar, ningún opositor tú lo puedes subestimar, no es parte de una buena práctica en la política subestimar el contrario. La verdad es que ellos están bien donde están, allá a la distancia, unidos, por allá, por debajo del 20% de la apreciación del pueblo, y eso es lo que se merecen, y lo que se merece el pueblo también es que el Partido Revolucionario Moderno, sus líderes, el presidente Luis Abinader, siga gobernando este país para darle término a una gestión que ha iniciado en medio de esta situación, que le toque gobernar en un ambiente diferente, que nos entregue una República Dominicana distinta, que haya un mejor país para todos, y que nosotros podamos tener una generación que tenga optimismo sobre el futuro de la República Dominicana. Igor, en esta misma semana, cuando usted está estableciendo aquí números, porcentajes, el expresidente Leonel Fernández expresó que una encuesta refleja que el presidente Luis Abinader tiene un 41.5 y él un 37.5. ¿Qué usted piensa de esto? Además dijo que desde el Palacio manejan estas encuestas. ¿Qué usted piensa de esto? Pues mire, aquí me voy yo a convertir en el entrevistador. ¿Usted qué piensa? Bueno, no me estoy riendo del presidente Fernández, me estoy riendo porque en realidad fue un tanto extraño decir que en el Palacio se están manejando números de encuestas, porque en el Palacio se trabaja, ¿verdad?, para dirigir un país. Las encuestas se manejarán desde el partido, ¿no? El 18 de febrero, Leonel Fernández y todo el que tiene la opinión de los resultados de esa encuesta y los que se supone que se la hicieron, van a recibir el resultado real de lo que quiere el pueblo. Esa va a ser su respuesta. Mientras tanto, la que yo le doy es el promedio de todas las encuestas creíbles que están en el sistema de partidos políticos del país. Te vas a encontrar algunas con un 52, otras con un 58, otras con un 56. El promedio de las encuestas creíbles que utilizan un mecanismo profesional para hacer una encuesta dicen, cuando tú la recoges y la compilas en promedio, que hay un 55% que está dispuesto a votar por el presidente Luis Abinader. Cuando tú le calculas el neto a eso, tocas el 60%. Y cuando tú sales a la calle, cuando miras la manifestación de la gente, cuando tú sientes la opinión de la gente, cuando tú miras la expresión del dominicano y de las dominicanas,
notas claramente que el resultado es, en la expresión del dominicano, que hay un 55% hoy que tiene la intención de votar por el presidente Luis Abinader, que se convertirá en mucho más de un 60% cuando le tocan sus elecciones en mayo. Dice Rafael Padilla que a usted le toca otra vez una entrevista con nosotros en abril. Bueno, vamos a tomarle la palabra y vamos a dejar la pregunta de con cuánto va a ganar el presidente Luis Abinader en Puerto Plata. Con gusto se la respondo. Voy a guardarla ahí, se la respondo, ¿verdad? Para compartir con usted otra vez en la primera o segunda semana de abril, Padilla. Él es el que manda aquí, él es el que decide. Pero vamos a coordinar esa respuesta para esa segunda entrevista. Finalmente, mi querido Igor, vamos a hablar de Puerto Plata. Vamos a ver cómo anda la parte municipal, usted como presidente provincial. ¿Con cuánto gana el candidato, los diferentes candidatos? Por el candidato municipal del municipio cabecera de Puerto Plata, usted debe de arriesgarse aquí, ya que me debe la respuesta el presidente. ¿Con cuánto va a ganar? Te voy a decir lo que va a pasar en Puerto Plata si las elecciones fueran mañana, que no lo son. No, son en 2 semanas. Que son en 2 semanas, pero lo que pasaría mañana es que de las 17 entre alcaldías, que son 9, y distritos municipales, que son 2, nosotros tenemos asegurada 17 en este momento. Uy. Estamos, lógicamente, en ventaja en el número, pero en el margen de error de 2 o 3 de ellas, y las otras estamos peleando. En el caso de los diputados, por el método Home, sabemos que son 6, 4 para la circunscripción número 1 y 2 para la número 2. En Puerto Plata, si las cosas siguen como van de aquí a mayo, podríamos, estadísticamente es pesado decirlo, pero podríamos superar el número que tenemos hoy, que son 2. O sea, que nosotros estaríamos, claro, el método Home te limita, Sí. porque nosotros tenemos el caudal para poderlo hacer, pero hay un método que te limita y hoy tenemos 2 y tenemos asegurado esos 2. Y en la circunscripción número 1, de 2, evidentemente, 1, porque el método Home hace que el siguiente más votado tenga el otro. La senaduría de Puerto Plata la vamos a ganar con Ginette Burnigal, y en el caso del presidente de la República, mis aspiraciones en todos los procesos, tanto internos como electorales, es que nosotros estemos por encima de la media nacional. Es mi número. Siempre, ¿cuál es el número de la media nacional? Lo sabremos el día de las elecciones. ¿Qué quiero yo? Que nosotros estemos siempre por encima de la media nacional. Y tú dirás, vas detrás de un número oculto. Y sí, vamos detrás de un número oculto, pero tenemos una referencia. Entonces, nosotros estamos luchando para que, haciendo toda la labor, haciendo todo el esfuerzo político, para que nosotros podamos lograr el objetivo de aumentar la matriculación a nivel municipal, que aumentemos la matriculación a nivel congresual, aunque sabemos que por el método Home eso nos limita, retener la senaduría de Puerto Plata y, lógicamente, garantizarle al presidente en Puerto Plata un resultado que, como sexta provincia electoralmente hablando más importante, le haga el aporte que se necesita para nosotros poder mostrarle al país un buen resultado electoral. Me debe algunas respuestas para la próxima entrevista. Hemos dado a conocer, no voy a decir que un poco, hemos dado a conocer mucho de Igor Rodríguez, de este profesional de Puerto Plata que durante muchos años estuvo pues puliéndose, estuvo avanzando, estuvo creciendo y ahora pues tiene la oportunidad, ¿verdad?, en el sector público también de presentar sus credenciales. Lo ha hecho bien. Yo creo que en Igor tenemos a un ministro administrativo de la presidencia a nivel interino bastante capaz. Y les voy a pedir que le den seguimiento, que pongan ojo en esta cara, porque Igor es un profesional, ¿verdad? Siempre estuvo bajo perfil, pero bastante capaz y eficiente. Y ahora tiene la grandiosa oportunidad de pues, dar la milla extra en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Igor, ha sido un placer. Gracias. Qué bueno contar en el país, y tenía que ser el Cibao, no puedo dejar de decirlo como vegana, contar en el país con profesionales de su calibre, de su estirpe, con formación, con amor por lo que hace y sobre todo siempre apegado a las buenas costumbres, a su provincia
y ahora con la oportunidad de servir al país completo, pues se ve reflejada precisamente esa buena crianza y también la preparación, porque se necesitan resultados en el sector público, igual en el sector privado, pero en el sector público es vital que un servidor de resultados. Y yo creo que en usted tenemos una excelente representación del profesional y del servidor. Me siento muy comprometido con tus palabras, te las agradezco, y con todo el cariño y la pasión y la humildad que podamos manifestarle a la población. Trataré de hacer honor a cada palabra que tú has intentado decir. Tiene un compromiso Gracias. conmigo y con toda la gente que nos está viendo ahora en CDN, Canal 37 y en las diferentes plataformas digitales. Ya usted sabe que esto trasciende muchísimo y ya la gente va a poner ojo en Igor Rodríguez y va a dar mucho seguimiento a todo lo que hace y a lo que dice. Gracias, Igor, gracias a su grandioso equipo, pues hemos podido, luego de que esto estaba pautado antes de él, pues ser promovido como ministro administrativo, lo teníamos invitado como viceministro para dar a conocer precisamente de la eficiencia de este viceministro administrativo y financiero. Bueno, la vida pues cambió el escenario y hoy pudimos entrevistar y conocer un poco más de este profesional que ahora es el ministro administrativo de la presidencia, de manera interina, pero yo sé que va a estar al nivel y un poquito más. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por el cariño, gracias por estar en sintonía con nosotros.